Se le escucha, doctor. Doctor. Bien, perfecto. Procedo a compartir pantalla. Bueno, ¿se puede ver la presentación? Sí, doctor. Ya. Nuevamente pregunto si se puede ver. Se ve, doctor, sí. Bueno, muy buenas noches, estimada audiencia, concurrencia, invitados, futuros doctores de medicina. La noche de hoy se me pidió realizar una exposición sobre la evaluación y manejo hospitalario de las enfermedades renales más frecuentes. Haciendo una aclaración a la anterior presentación, actualmente soy médico internista del Hospital Municipal Modelo Corea. Los anteriores hospitales eran aquellos lugares donde yo tengo experiencia laboral y ya había asistido, trabajado y sido partícipe también de la formación académica de pre y posgrado. En ese sentido, vamos a proceder con la exposición. El día de hoy vamos a hablar de 5 partes importantes que se me pidió. Yo primeramente quise poner lo primero, que es funciones del riñón, que es importante para todos los futuros internos que van a entrar a su último año de la formación académica. Y luego vamos a hablar de algunas patologías sindromáticas y condiciones ya establecidas con relación a estos signos y síntomas, como la parte aguda y crónica. Había visto sobre la solicitud de la invitación y pues haciendo hincapié y cumpliendo lo que se nos ha pedido, el día de hoy no vamos a hacer una revisión extensa, teórica, académica, porque esto ya es de suponer que existe y está dentro de su memoria y conocimiento a largo plazo. Lo que hoy vamos a hacer es hincapié en ciertos puntos, referencias y conceptos clave que es importante que el interno de medicina, ya sea interna, cirugía, ginecología, pediatría, al servicio donde vayan a estar, sea importante, pueda aplicar y es dar de conocer para su rápido y conocimiento y rápido diagnóstico, conocimiento y terapéutica oportuna. Entonces, primeramente empecemos con el riñón, ¿no? Todos ya habíamos avanzado por anatomía y fisiología renal, lo grande, importante e imprescindible que es el riñón en la vida del ser humano. Entonces, simplemente acá para que ustedes recuerden cuáles son las principales funciones que nuestro riñón nos da, sobre todo a nivel de lo que es la excreción de los productos de desecho y productos nitrogenados del cuerpo, que también viene del catabolismo proteico, que también nos ayuda con lo que es la secreción y la regulación de lo que es la vitamina C y el metabolismo óseo mineral, el metabolismo mineral óseo fósforo. También tenemos un equilibrio del ácido base, o sea, del estado ácido base, que es sumamente importante al momento de hacer diagnóstico diferencial de estas patologías, como la excreción de hidrógeno, la absorción de bicarbonato, y son conceptos que ustedes ya vieron en fisiología, ¿no? Y obviamente la síntesis de ciertas hormonas importantes que influyen dentro de la progresión y la complicación de una enfermedad renal, como la eritropoyetina y el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, ¿no? El balance hidroelectrolítico, sobre todo del potasio y del sodio, que son sumamente importantes para mantener la homeostasis del cuerpo, y obviamente una regulación de la presión sanguínea con un balance hídrico adecuado por ciertas hormonas como es la antidiurética. Entonces, habiendo recordado cuáles son las funciones y para qué sirve el riñón, es importante recordar qué son las cosas más frecuentes que ustedes van a encontrar en el ambiente hospitalario, y no lo refiero solamente en el servicio de medicina interna. En todos los servicios e incluso el servicio de emergencias van a ser vistos y van a ser puestos con este tipo de patrones, patologías, condiciones, características y síndromes, y es sumamente importante que puedan reconocerlos. Hablemos primeramente del síndrome nefrítico. Como bien sabemos, la definición de síndrome, son unos síntomas que van a desarrollar o van a estructurar un caso y un cuadro, ¿verdad? En este caso, este síndrome nefrítico mayormente está generalizado o causado por la inflamación glomerular
con un colapso de la luz capilar intraparenquimatosa. Entonces, al ver esta definición como tal, nosotros tenemos que saber qué es lo que normalmente caracteriza y tiene un síndrome nefrítico. Recordemos por clases de fisiopatología que es importante identificar el principal signo cardinal, que es la hematuria. La hematuria, ya sea microhematuria o macrohematuria, en un examen general de orina prácticamente nos va a definir si el sedimento es nefrítico y si tiene ciertos parámetros patognomónicos de esta patología. Por otro lado, también sabemos que esto cursa con hipertensión arterial. Entonces, no les voy a hablar solamente ahorita de escalas o de diferentes clasificaciones de hipertensión arterial, ya que no es el tema, porque muchas actualizaciones e incluso la última de este año ha cambiado en relación a lo que manejábamos antes como el 7º y el 8º consenso. Entonces, tema para otra ocasión. El edema que estos pacientes tienen prácticamente es sustancial, pero no grosero y generalizado como suele ser en otro tipo de patologías. Y también se habla de algunas condiciones que pueden o no pueden acompañar al síndrome nefrítico, como la oliguria, que es una disminución de la diuresis horaria menor a 0.5 ml por kilogramo hora, en algunos textos menor a 0.7 ml por kilogramo hora, y una proteinuria que está en un rango levemente significativo, entre rango leve a moderado, pero no en parámetros severos como ser en los rangos nefróticos, ¿no? Entonces acá ustedes tienen una tabla donde obviamente se menciona cuáles son las mayores causas de síndrome nefrítico en los diferentes grupos etarios. Recordemos que la presentación de enfermedades renales suele ser muy diferente en relación a la etiología en pacientes que son niños, que son lactantes o infantes, y como también en las personas adultas o adultas mayores. Normalmente no suelen ser las mismas, pero algunas de las más frecuentes que tienen ahí, como ustedes pueden ver, se ha visto que son la nefropatía por IgA, las púrpuras o vasculitis de pequeños vasos, nefropatías lúpicas, glomerulonefritis hereditarias, o las más frecuentes que se ven en casos de injuria renal, como las rápidamente progresivas o las agudas postinfecciosas, son las principales causas de esto, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos fisiopatológicos, recordemos que sobre todo cuando hablamos de síndrome nefrítico y al tratar el tema de la hematuria, tenemos que saber que existe un daño glomerular, un daño a nivel de la membrana basal glomerular, un daño a nivel de lo que es la filtración y la excreción. Entonces, acá existen diferentes mecanismos patológicos que pueden causar esta hematuria, o sea, mecanismos inmunitarios de lesión glomerular, como ser inmunocomplejos que van contra antígenos intrínsecos del mismo glomérulo, contra antígenos extrínsecos que se depositan por otras patologías externas, ¿no? O incluso inmunocomplejos que van a estar en la circulación con atrapamiento intraglomerular, como ser patologías sumamente infrecuentes en relación a crioglobulinemias, ¿no? Otros mecanismos en relación a factores inmunitarios pueden ser patologías autoinmunes sistémicas que puedan repercutir sobre el riñón como parte secundaria. Entonces, para hablar de un síndrome nefrítico, recordemos que la inflamación va a llevar a una disminución de la tasa de filtrado con una reabsorción de ciertos iones como ser el sodio y el agua en el túbulo distal de una nefrona, ¿no ve? Lo que nos va a llevar a causas de hipernatremia, un aumento de lo que es la hiperperfusión y también el acúmulo de líquido en el tercer espacio, oliguria, expansión de líquido extracelular y posteriormente alteraciones que van a llevar a afección cardíaca e hipertensión arterial. Entonces, simplemente para que recuerden ciertos conceptos que van a ver en síndromes nefríticos. ¿Qué es lo que normalmente vamos a encontrar? Ya habíamos hablado de su triada característica en parte de lo que es la hematuria, el edema y la hipertensión arterial, pero algunos otros hallazgos que dije, para no ser tan redundante, como la proteinuria, que no está en rango nefrótico, el sedimento nefrítico, que sí tiene ciertos parámetros característicos, la hematuria dismórfica, que normalmente, según textos que varían, va del 40 a 50% en un examen general de orina, y la presencia de acantocitos, ¿no? Hematíes dismórficos mayores a 5% por campo, que normalmente se identifican al ver una morfología de glóbulos rojos en orina. Dentro de otros parámetros laboratoriales que son importantes, la excreción fraccional de sodio, que también se puede utilizar para hacer diagnósticos diferenciales de injuria renal aguda, normalmente están en parámetros aceptables dentro de un síndrome nefrítico. Y
Subsecuentemente, conforme va pasando el tiempo, se ven ya parámetros de anemia con disminución de hemoglobina, que recuerden, no es un parámetro universal estandarizado. Estos varían según la localización topográfica y geográfica del ser humano. Recordemos que nosotros estamos a 3.600 metros, en el Hospital Corea estamos a más de 4.100 metros, por lo tanto los niveles de hemoglobina y gases arteriales son completamente diferentes a los que están en la costa. Para recordar cómo es el enfoque diagnóstico de una hematuria, sobre todo tienen que ver si existen síntomas sistémicos, si existen alteraciones o enfermedades que puedan haber llevado a una condición de una hematuria o de un síndrome nefrítico, como ser enfermedades sistémicas, enfermedades autoinmunes o enfermedades infecciosas previas, ¿no? En el caso que no hubiese patología secundaria que puede desencadenar un síndrome nefrítico, tenemos que hablar ya de las famosas glomerulopatías primarias, que normalmente vienen de estirpe hereditario o de presentación según genoma en diferentes etapas o grupos etarios de la vida. Una vez identificado si existen o no este tipo de compromiso sistémico, nosotros ya tenemos que ir viendo como las causas que he mencionado, probables patologías que puedan cursar o que llevar esta característica del síndrome nefrítico, ¿no? Recordemos que el síndrome nefrítico solamente es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, no es el diagnóstico. El diagnóstico principal, sobre todo, está localizado en las formas o en el gold estándar de diagnóstico de un paciente renal, que posteriormente vamos a mencionar. Aquí en las imágenes derechas, por ejemplo, ustedes pueden ver en la morfología de glóbulos rojos cómo normalmente se ve un sedimento nefrítico, ¿no? Cilindros hemáticos, donde pueden ver la imagen identificada con una flecha, y los famosos acantocitos, que normalmente son imágenes en aros con ciertas espículas o trabéculas alrededor, características de una acantocituria. Ahora, identificar el diagnóstico, reconocer los criterios diagnósticos, las manifestaciones clínicas no son tan difíciles. El diagnóstico definitivo de un síndrome nefrítico lo va a llevar o lo va a hacer una biopsia renal, pero con tal de identificar cuáles son las alteraciones laboratoriales, las etiologías más frecuentes y por qué ocurre el síndrome nefrítico es sumamente importante en el ambiente hospitalario para manejo inicial de conducta. Ahora vámonos al síndrome nefrótico. Cuando hablamos de un síndrome nefrótico, hablamos de un conjunto de signos y síntomas generados por un aumento de la permeabilidad capilar glomerular. Ya no es tanto un problema de inflamación como era el nefrítico, sino un aumento de la permeabilidad capilar. Por lo tanto, este aumento va a desarrollar una alteración en lo que son las proteínas plasmáticas y las proteínas que normalmente se excretan en orina. Entonces, acá sí hay parámetros bien característicos que están semiológicamente ya establecidos por nuestros maestros, que se caracterizan por un edema. El edema del síndrome nefrótico normalmente es mucho más acentuado, mucho más vulgar, mucho más tortuoso y generalizado que de un síndrome nefrítico, debido a la permeabilidad capilar glomerular por proteínas plasmáticas, ¿no? La proteinuria, aquí sí hay una gran diferencia. La proteinuria se encuentra en el rango nefrótico, que según textos que tenemos encontrados, sabemos que es mayor a 3.5 gramos en 24 horas. Recuerden que la proteinuria en un síndrome nefrítico es diferente, no llega a rangos nefróticos, pueden ser rangos leves o moderados, pero no superan estos niveles. Ustedes cuando ven un verdadero síndrome nefrótico van a ver patologías con 4, 5, hasta 10 gramos de proteínas en 24 horas, por lo tanto es sumamente importante. Al alterarse la permeabilidad capilar glomerular de la función proteica a nivel de la membrana basal, también se va a acompañar de alteraciones proteicas séricas. Entonces tenemos una hipoalbuminemia con valores menores a 3 gramos de decilitro. Sin embargo, sabemos muy bien que hasta 3.5 gramos de decilitro es lo normal aceptado en el adulto. 3 gramos de decilitro ya hablamos de una hipoalbuminemia moderada. Y este tipo de problemas relacionados a la disminución de la presión coloidontótica plasmática, relacionadas a la hipoalbuminemia y la proteinuria, conllevan y van a subsecuentemente llevar a un mecanismo de alteración lipídica. Entonces se acompaña siempre de una dislipidemia. Y lo más frecuente que se encuentra en las dislipidemias son aumentos masivos, grandes y severos del colesterol total, de las lipoproteínas de baja densidad, lipoproteínas de muy baja densidad y los famosos triglicéridos. Entonces, causas más frecuentes que podemos identificar según grupos etarios, ustedes los tienen ahí en el cuadro con sus porcentajes respectivos. Recordemos que glomerulopatías membranosa, esclerosis focal y segmentaria de cambios mínimos o membrana proliferativa son glomerulopatías primarias.
no fácilmente identificables a la clínica, sino son ya de diagnóstico específico una vez realizada la biopsia renal por el nefrólogo, ¿no ven? Entonces, esas son las primarias. Por eso es que abajo tienen un cuadro comparativo que son las causas más frecuentes de un síndrome nefrótico secundario. En este caso ya vienen las patologías de base que conllevan a un síndrome nefrótico secundario, como ser la DM2, como ser la amiloidosis, lupus eritematoso sistémico, vasculitis y demás colagenopatías que podemos encontrar. Muchas veces se ha identificado que algunos síndromes nefróticos se pueden acentuar y precipitar cuando existen alteraciones o intoxicaciones farmacológicas. Y cuando hablamos de un síndrome nefrítico secundario, una glomerulopatía o una glomerulonefritis postinfecciosa que no ha sido tratado y que prácticamente evoluciona a una rápidamente progresiva, también pueden tornarse en caracteres mixtos con un síndrome nefrótico asociado. Entonces, la fisiopatología del edema en el síndrome nefrótico, lesión glomerular, proteinuria mayor a 3.5 gramos de decilitros, disminución de la albúmina sérica, disminución de la presión coloidooncótica plasmática, que muy bien sabemos es entre 20 a 25 milímetros de mercurio, alteración de las leyes de Frank-Starling para el control de lo que es el líquido intra y extracelular, y por lo tanto la reducción de volumen plasmático nos va a llevar a una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incremento en la absorción tubular de sodio, agua y edema. Entonces, como les había mencionado, que el edema es más acentuado por el problema de las proteínas que se identifican en este caso. En los textos de semiología también se identifica que al tener estos pacientes severas dislipidemias, hipercolesterolemias o hipertrigliceridemias alteradas con rangos sumamente altos, empiezan a presentarse ciertas alteraciones como ser los santomas, y los santomas se subdividen en dos tipos, ¿no? Los santomas eruptivos que se evidencian, ustedes pueden ver ahí en las imágenes, de manera distribuida, generalizada, dismórfica y irregular, porque estos son células o conjuntos celulares completamente llenos de lo que son vacuolas y burbujas lipídicas. Y lo mismo son los antelasmas que se evidencian a nivel periorbitario, que en esto estamos hablando son manifestaciones no patognomónicas, pero que pueden encontrarse en estos pacientes que conllevan alteraciones lipídicas severas. Obviamente el edema de miembros inferiores, que posteriormente se vuelve un edema generalizado e incluso en parámetros severos puede llegar hasta una policerositis con derrame pericárdico, derrame pleural, ascitis y demás. Normalmente es característico de los síndromes nefróticos. Y un sedimento nefrótico, como ustedes pueden ver ahí, normalmente tiene ya cuerpos ovales grasos dentro de lo que es las alteraciones que se evidencian microscópicamente, ¿no? Ahora, no vamos a hablar mucho de esto, esto es prácticamente un resumen de lo que les he mencionado. Cuando ustedes tienen presencia de hematuria y presencia de proteinuria en un examen general de orina, es de alarmarse, es de pensar, es de investigar y saber por qué lo tiene, a qué causa lo tiene. ¿Será solamente por el problema de la sonda vesical que le hemos puesto o será que este paciente en verdad tiene daño glomerular? Entonces, como ustedes pueden ver en estos algoritmos diagnósticos, dependiendo de la presencia de la hematuria y cómo o cuándo se encuentra esta, las características macromicroscópicas nos pueden llevar a saber si es una hematuria verdaderamente glomerular por alteraciones glomerulares o extraglomerulares por otro tipo de uropatías o alteraciones renales. En el caso de la proteinuria es lo mismo, importante cuantificar. Ustedes recuerden que no pueden hablar de proteinuria solamente mencionado por tiras reactivas en el examen general de orina. Es importante la recolección y la cuantificación cuantitativa de la proteinuria en 24 horas para identificar si estos pacientes tienen, tienen o no proteinuria en rangos severos e incluso nefróticos. De esa forma, nosotros tenemos que tomar en cuenta si es una proteinuria glomerular, una proteinuria tubular o simplemente una proteinuria por sobreproducción secundaria a otras patologías. El tiempo tal vez no nos alcance, pero también se me ha pedido que prepare algunos casos clínicos. Por ejemplo, tenemos acá el caso clínico 5411, donde ustedes pueden ver claramente un paciente con alteraciones, antecedentes, manifestaciones clínicas y alteraciones laboratoriales sugestivas de un síndrome nefrítico. En el caso del cuadro 54.1.2 también tenemos alteraciones de síndrome nefrítico, sobre todo asociadas a edema.
Y cuando hablamos de pacientes que presentan proteinurias, alteraciones de la función, o mejor dicho, de las resistencias vasculares periféricas y alteraciones lipídicas severas, pues nosotros tenemos que pensar en casos nefróticos. Recuerden, para diferenciar claramente un síndrome nefrítico de un síndrome nefrótico, la clave o el concepto importante es que sepan pedir, interpretar e investigar desde un examen general de orina hasta los antecedentes de base que puedan o no acompañar a estos pacientes. Ahora, pasando al otro acápite, hablamos de lesión renal aguda. Por favor, dejemos atrás los conceptos erróneos y equivocados de antaño, como como insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. La nomenclatura ha cambiado con el pasar de los años, por lo tanto, se utilizan otras terminologías que engloban mayores alteraciones. En este caso, la lesión renal aguda engloba ¿qué? Un síndrome clínico causado por el deterioro agudo y abrupto de horas o días que son reversibles de la función renal. Ahora, ADQI, que es una grande asociación para lo que son el seguimiento de calidad la iniciativa de calidad de enfermedades agudas, indica que la lesión renal aguda también comprende una reducción en la función renal de no más de 48 horas con aumentos importantes de los productos azoados, o sea, de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos decilitro o de 1.5 veces mayor el valor basal. Recordemos que no solamente es los parámetros de creatinina los que evidentemente nos hablan de lesión renal aguda, sino los parámetros de la diuresis horaria, como ser la oliguria, que es importante al momento de valorar a un paciente con patología o sospecha de patología renal. 0.5 a 1, 0.7 a 1, según algunos textos, 1 a 1.5 ml por kilogramo hora son los diferentes parámetros de función renal que se han manejado con el pasar de los años. Pero oliguria, definido como oliguria como tal, menor a 0.5 ml, ya es un trastorno cuantitativo de la diuresis de suma importancia que debe investigarse y que debe tomarse mucho, pero mucha atención al momento de valorar un paciente. Muchas veces ocurre que cuando se ve internos o salas evolucionadas, varios dejan de lado lo que son los ingresos y egresos, varios dejan de lado lo que son los balances. A nadie le interesa cuantificar si el paciente tiene o no tiene diuresis. Entonces, la diuresis, como nos enseñaban nuestros antiguos maestros, prácticamente es uno de los principales signos para identificar si el paciente tiene o no tiene patología renal. A muchos no les va a afectar, no les va a llamar la atención que un paciente tenga 800, 1000 a 1500 ml de orina en 24 horas. Pero caramba, que cuando alguien ve 300, 200, 100 ml, ya debería pensar que algo anda mal con el paciente. Entonces, lesión renal aguda es una de las probables causas. Dentro de los criterios que existen, con el pasar de los años y las décadas, se utilizaron criterios de Rifle y los criterios de Akin, que son prácticamente asociaciones y estadificaciones para definirnos qué tipo de lesión renal aguda está. Según Rifle, por las siglas que hablan ahí, como ustedes pueden ver en inglés, traducido al español, nos hablan de riesgo, nos hablan de lesión, nos hablan de insuficiencia o enfermedad establecida con pérdida de función y patología renal terminal. Entonces, ustedes pueden ver ahí los parámetros de creatinina que se tienen que tomar, cuánto de la disminución de la tasa de filtrado glomerular se tiene que tomar, y cuando ya hablamos de enfermedad renal terminal, como dice, injuria renal persistente, ya es un paso hacia la famosa enfermedad renal crónica. Y no solamente hablamos de creatinemia, ¿no? Hablamos también de diuresis horaria, por eso les dije, menor a 0.5 ml en 6 horas, en 12 horas y menor a 0.3 ml en 24 horas es sumamente peligroso, altamente peligroso. Los pacientes suelen tener bloqueos o verdaderos fracasos renales agudos cuando alguien no toma en cuenta los valores de diuresis horaria o no toma en cuenta los parámetros de comparación en 48 a 72 horas de los productos azoados. En criterios Akin, por ejemplo, que es otra forma de clasificar y estadificar la lesión renal aguda, lo dividen en 3 grados según el parámetro de creatinina y según también la diuresis horaria. Cuando hablamos de lesión renal aguda, recordemos que fisiopatológicamente se lo divide de 3 formas, ¿no ven? Lesión renal aguda, prerrenal, renal y posrenal. Y cuando hablamos de cada una de estas, tenemos que tomar y pensar qué probables causas pueden ser las que nos han llevado a esta patología. En casos de hipoperfusión renal, que es el término asociado a lesión renal aguda prerrenal, tenemos que tomar en cuenta hipovolemia.
Nadie a veces pregunta ni se toma en serio cuando un paciente viene a la emergencia por náuseas, viene a la emergencia por deposiciones líquidas, viene a la emergencia por vómitos, viene por pérdidas agudas de sangre. Entonces, antes de querer estar pensando solicitar exámenes obsoletos como una reacción de Vidal o una citología de moco fecal, lo primero que tenemos que vigilar y supervisar es que el riñón esté funcionando. Recordemos que todo caso de disminución de volumen intravascular que nos lleve a una hipovolemia circulante nos va a ocasionar injuria renal aguda. Entonces, alguien que sabe, que entiende la fisiopatología, que reconoce los conceptos, cuando ve a este paciente con sus laboratorios va a decir, bueno, tiene una creatinina de 1.6, este paciente ha venido con un cuadro clínico de náuseas y vómitos de 3 días de evolución caracterizada por pérdidas secundarias a transgresión o intoxicación alimentaria. Y cuando ve el 1.6, ¿qué va a decir? Ah, bueno, es una injuria renal aguda, una lesión renal aguda. Ya sé identificar, ya sé diagnosticar, por lo tanto sé qué es lo que debo hacer. Pero en el caso de que uno no recuerde la fisiopatología o las causas, pues lo primero que va a hacer, ¿qué es? Valoración por medicina interna, que ellos vean y se encarguen. Entonces, la función de nosotros como médicos generales en formación, ustedes, los nuevos internos que van a ir a los diferentes sistemas hospitalarios, deben siempre buscar diagnósticos diferenciales que puedan justificar sus hallazgos. Ahora, alteraciones de la resistencia vascular, como ser choques distributivos secundarios a sepsis o alteraciones secundarias a farmacología que puedan alterar la función renal o la hipovolemia, también son causas de alteración prerrenal. Recordemos que el riñón y el corazón tienen una asociación y una simbología bastante pegada, unida, profunda. Corazón falla, riñón falla. Riñón falla, corazón falla. Por eso es que también existe el famoso síndrome cardiorrenal, que se subdivide en 4 etapas para identificar qué tipo de lesión es y cuál ha empezado primero para llevar a la complicación del otro. Por lo tanto, una falla cardíaca, una alteración de insuficiencia cardíaca o patología cardíaca no controlada puede a la larga también llevarnos a pacientes, o mejor dicho, a mecanismos de lesión renal aguda prerrenal. Ahora va hablando de las causas renales. Esto ya no es por hipoperfusión, esto ya es por intoxicación o inflamación. Inflamación a nivel parenquimatoso renal tubular o túbulo intersticial. Entonces, ¿cuáles son las principales causas que pueden ocasionarnos una injuria renal o una lesión renal aguda de tipo renal? La tienen ahí. Agentes exógenos, agentes endógenos. ¿Qué es lo que ustedes pueden identificar que tiene mayor prevalencia? Fármacos, medios de contraste, ciertos compuestos que se utilizan para tratar otras patologías, para tratar diferentes condiciones o incluso productos de desecho persistente dentro de nuestro organismo, como la mioglobina, la hemoglobina, el ácido úrico, la bilirrubina, pueden causar lesiones renales agudas de tipo renal. Aquí prácticamente tenemos el resumen de lo que les estaba hablando, de cómo una disminución de la presión oncótica plasmática, una hipoalbuminemia, una albuminuria, una proteinuria, una disminución del volumen intravascular, pérdidas de ingestas, o mejor dicho, de pérdidas de volumen por hemorragias, pérdidas gastrointestinales y demás, nos va a llevar a una disminución de lo que es la volemia, que efectivamente ocasiona una alteración del volumen circulante efectivo, llevando a una hipoperfusión, llevando a una disminución de la tasa de filtrado glomerular, estableciendo la lesión renal aguda. Entonces, simplemente son diferentes parámetros, diferentes hallazgos que pueden explicar los mecanismos fisiopatológicos, al igual que un mecanismo de la necrosis tubular aguda. Dentro de lo que es injuria renal o lesión renal aguda de tipo renal, la NTA, la necrosis tubular aguda, es la más frecuente y una de las más temidas. Entonces, un cuadro de isquemia por hipoxia a nivel renal va a causar alteraciones en las células endoteliales, va a producir, o mejor dicho, disminuir la producción del óxido nítrico y alterar ciertos mecanismos de contrarregulación que el mismo riñón, o sea, la nefrona, tenía. Vasoconstricción intrarrenal, desprendimiento de células epiteliales, todo esto va a llevar a ¿qué? Disminución de tasa de filtrado glomerular, disminución del flujo sanguíneo renal, obstrucción de lo que es el uroterio y los túbulos intersticiales, y al mismo tiempo va a disminuir la presión de filtración glomerular.
Todo es un círculo vicioso. Todos estos son conceptos que ya llevaron en fisiología. Simplemente es recordar por qué ocurre y entonces si ocurre, ¿qué debemos identificar y hacer? Ahora, las otras causas que no suelen ser tan frecuentes, pero que existen, son las injurias renales o lesiones renales agudas de tipo postrenal. Obviamente que el término de insuficiencia no es el correcto. Ya hablamos de insuficiencia cuando la lesión renal aguda se ha vuelto rápidamente progresiva e irreversible. Entonces, todo lo que está más allá del parénquima, que no tiene relación con la filtración hipoperfusión renal, obstrucciones ureterales, obstrucciones vesicales, obstrucciones uretrales y demás, van a causar lesiones renales agudas de tipo postrenal. Y cuando estas patologías, ya sean la prerrenal, renal o postrenal, van aumentando, son progresivas, son persistentes, ya después se pueden complicar con síndromes urémicos agudos. ¿Por qué? Por la presencia, no vale decir, la disminución de la expresión de productos nitrogenados. Y estos azoados a nivel sérico van a causar estas otras alteraciones, ¿no? Uremia, edema, acidosis metabólica, alteraciones hidroelectrolíticas, anemia y coagulopatías, que posteriormente evolucionan a coagulopatías de consumo con coagulación intravascular diseminada que puede ser fatal. No vamos a redundar mucho en esto, solamente para que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de lesión renal aguda, el diagnóstico diferencial se define mediante estos laboratorios. No solamente es cuestión pedir creatinina y NUS, urea, ahí se acabó el cuento. Tenemos que identificar, estudiar y ver el abordaje de un examen general de orina bien interpretado, y también tenemos que ver estos otros tipos de exámenes que son séricos y urinarios también. La relación creatinina-urea, la relación de la creatinina-urea, los electrolitos en sangre, la fracción excretoria de sodio, la fracción excretoria de urea, la osmolaridad urinaria. Como ustedes pueden ver, todas estas alteraciones, o sea, todos estos parámetros laboratoriales que sirven para diagnóstico o hacer el diagnóstico diferencial de prerrenal, renal y postrenal, como ustedes pueden ver ahí, tienen sus características propias. Y tal es el caso de la fracción excretoria de sodio, que normalmente siempre está alterado en los cuadros de necrosis tubular aguda, muy diferente en los cuadros prerrenales. Entonces, es importante que sepan esto y es importante que reconozcan que el sedimento urinario se acompaña de ciertas formas cilíndricas que normalmente se ven en lesiones renales, no en prerrenales ni postrenales. Otro concepto importante que es recordar. Bueno, habiendo identificado cuáles son las causas de lesión renal aguda, prerrenal, renal, postrenal, entonces dicen, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues ya sabemos la causa, tratar la patología de base. Si hablamos de un paciente con lesiones renal aguda por hipoperfusión, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la medida terapéutica inicial? Hidratación, fluidoterapia, estimulación del filtrado glomerular, estimulación de la circulación efectiva volémica. Entonces, por más sencillo que parezca de indicar una solución salina o un cristaloide balanceado, es importante que ustedes sepan que la fluidoterapia en una hipoperfusión renal va a mejorar completamente lo que es la alteración de lesión renal aguda prerrenal. Si hablamos de una necrosis tubular aguda, pues tenemos que identificar cuál ha sido la causa. Causas secundarias por infección, causas secundarias por isquemia, causas toxicológicas por precipitados de fármacos o ciertos componentes nefrotóxicos. Evitar estos componentes, evitar estos fármacos, disminuir, titular los medicamentos o tratar la patología de base como una sepsis a foco urinario va a ayudar que la lesión renal aguda de tipo prerrenal, o mejor dicho renal, se resuelva. Y en caso de obstrucciones, cuando hablamos de lesiones postrenales, pues esto ya normalmente se ve en casos de ¿qué? En casos de hiperplasias prostáticas, en casos de CAs de vejiga, en casos de TUs ureterales. Normalmente el manejo más que clínico farmacológico suele ser urológico de invasión, o vale decir invasivos. Bueno, vámonos a enfermedad renal crónica, que es prácticamente uno de los principales temas que van a ver en los pacientes hospitalizados. Personalmente, en nuestro hospital tenemos una alta prevalencia y tasa de enfermedad renal crónica debido a la mal manejo y la mala promoción y prevención de salud de las patologías de base, ¿no? ¿Qué es la enfermedad renal crónica?
Pérdida progresiva e irreversible de la función renal en un periodo mayor a 3 meses. Por favor, no confundan lesión renal aguda con enfermedad renal crónica. Olvídense del término IRA versus ERC. Un médico que sabe fisiopatología, que sabe definiciones, que sabe cuantificar y hacer el análisis comparativo de un examen general de orina o de ciertos componentes laboratoriales, puede decirnos si es una injuria renal aguda establecida, si es una lesión renal aguda postrenal o si es una enfermedad renal crónica ya estadificada. Entonces, recuerden el tiempo. Recuerden también que la alteración estructural e histológica de las nefronas puede o no llevar al descenso de la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es el punto de corte clave para esto? Tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml minuto. Eso es lo que hace la enfermedad renal crónica. Mayor a 3 meses, tasa de filtrado menor a 60 ml minuto por superficie metro cuadrado. No es lo mismo en una lesión renal aguda. Ojo. Y cuando hablamos de esto, existen grandes asociaciones internacionales hechas por nefrólogos, internistas clínicos y demás, como la CADIGO, que ha identificado y ha puesto criterios aparte de la definición que debe cumplir el paciente. O sea, la filtrado glomerular, como ustedes pueden ver, está ahí establecida. Pero ¿qué tiene que tener? Y esto siempre se les pregunta a los internos cuando están en visita médica. ¿Cuáles son los criterios? Albuminuria, o sea, alteraciones del sedimento urinario. Albuminuria, proteinuria. Alteraciones hidroelectrolíticas. Alteraciones de trastorno ácido-base. Alteraciones en una biopsia renal si es que se efectúa o no por un nefrólogo. Alteraciones anatomoestructurales identificadas por imagen. O el famoso antecedente de trasplante renal. Ojo, trasplante renal no solamente significa ectomizar un riñón y poner otro nuevo. Trasplante renal dentro de los criterios CADIGO también se refiere a terapia de trasplante o de restitución renal, como ser la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. El simple hecho que una vez haya hecho el paciente una hemodiálisis de urgencia por una injuria renal aguda AKIN3 rápidamente progresiva que resolvió, ya es un antecedente que lo va a llevar este paciente a una probable enfermedad renal crónica, tomando en cuenta también la tasa de filtrado. Viendo o habiendo identificado los criterios, por favor, hay que estadificar al paciente. Como ustedes ven ahí en el recuadro, existen diferentes parámetros de diferentes estadios según la tasa de filtrado glomerular, que es sumamente importante que lo sepan de memoria. Como habíamos dicho, menor a 60 ml minuto es el punto de inicio para enfermedad renal crónica. Antes de esto está el estadio G1 y G2. G1 prácticamente es normal. G2 es la disminución leve. Recordemos que en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, al inicio no hay tanta alteración estructural renal. Es más, hay un periodo de hiperfiltración que va a hacer que la función renal y la tasa de filtrado se estabilice, pero que con el tiempo nuevamente caiga de manera brusca. Por eso es importante recordar las patologías de base. Y obviamente, hablamos de estadios G1, G2, todavía son fácilmente prevenibles o presenciables por lo que son los médicos generales de primer nivel. Ya cuando estamos hablando de un estadio G3, no, hemos fallado, hemos alterado, hemos incumplido con nuestra misión. No hemos controlado bien la diabetes, no hemos identificado una hipertensión arterial, no hemos visto que el paciente tenga unos criterios diagnósticos de lupus, algo hemos hecho mal. Porque en el estadio G3, ya prácticamente con alteración establecida, enfermedad renal crónica establecida, ya no hay mucho que hacer. Ya no podemos volver a que ese riñón vuelva a ser el de antes, no podemos sanarlo. Ese riñón ya está deteriorado, ese riñón ya está lastimado. Simplemente hay que prevenir de que empeore. El estadio G4 es triste y penoso porque es simplemente un estadio de transición a lo último que llegan, que es el estadio terminal 5, ¿no? Donde ya no hay vuelta atrás. Y no solamente la enfermedad renal crónica dice que tenemos que estadificar según la tasa de filtrado, sino que también tenemos que tomar en cuenta los valores de albuminuria. La albuminuria, jóvenes y señoritas, es sumamente importante al momento de criterios para enfermedad renal crónica. Tomen en cuenta eso. ¿Alguien de ustedes sabe qué es eso? En la parte de arriba tienen una fórmula conocida que nos enseñaron nuestros maestros en clases de fisiología, semiología, hasta tal vez nefrología. La famosa fórmula de aclaramiento de creatinina según Cockcroft-Gault, ¿no? Bueno, me temo decirles que la fórmula de Cockcroft-Gault ya quedó obsoleta y quedó prácticamente en el pasado.
Saben muy bien las asociaciones internacionales nefrológicas actuales que esta fórmula tiene sesgos de interpretación, sesgos de inclusión, sobreestimación de alteraciones glomerulares, por esto del peso y de las cocientes que se han utilizado, de tal forma que quedó ya en el pasado. Actualmente se utilizan dos formulaciones, como las que se los puse a continuación, que es la fórmula MDRD4 y la fórmula MDRD4 IDMS. ¿Qué significa IDMS? Que es una ecuación diferente a la MDR4. ¿Por qué? Porque se estandariza y aplica términos, o mejor dicho, espectrometría de masas diluida por isótopos. Vale decir, una interpretación laboratorial sumamente específica, que normalmente no lo hacemos acá. Al ver que estas variables o estas fórmulas también son difíciles de identificar en un paciente al momento de querer hacer la estadificación, es que se creó a partir del año 2020 y 2021 la famosa ecuación de Seca-de-Epi. Seca-de-Epi, pese a que la ecuación, como ustedes pueden ver, tiene niveles logarítmicos y está elevados a potencias, es fácil de utilizar, porque lo único que ustedes necesitan es entrar a la aplicación, poner los parámetros que nos piden, que es edad, que es creatinina y que es raza, y con eso prácticamente nos lanza los valores mucho más estimados, precisos y sin sesgo a comparación del MDRD4 y el anticuado Cockcroft. Entonces recuerden que cuando me quieran hablar de tasa de filtrado glomerular a mí o cualquier médico de planta, siempre calculen por Seca-de-Epi. Bueno, ya sabemos que la etiología de la enfermedad renal crónica tiene diferentes causas. Allá tienen en la tabla glomerulopatías primarias, secundarias, nefritis por lesiones renales agudas persistentes, hereditarias y obstructivas. Todas estas pueden llevarnos a enfermedad renal crónica, obviamente, si no son tratadas. En la torta pueden ver algunos porcentajes que se han utilizado para más o menos darnos una idea de cuáles son las más frecuentes. Y como ustedes pueden ver, la enfermedad secundaria más frecuente que lleva a la enfermedad renal crónica es la enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética. Jóvenes señoritas, hoy en día la diabetes es uno de los peores problemas de salud pública a nivel mundial. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros nos hemos olvidado y hemos dejado de poner nuestra parte, nuestra integridad, nuestra empatía y sobre todo nuestra convicción para que este paciente diabético aprenda, se controle, se responsabilice, se concientice. Y como tomamos toda la ligera, es por eso que estos pacientes, por mal apego terapéutico, por falta de seguimiento, por transgresión dietética constante, voluntaria, ya que nadie les ha dicho nunca qué deben comer, qué no deben comer, cómo deben tomar sus medicamentos y demás, evolucionan pues a la enfermedad renal crónica y enfermedad renal diabética. Es culpa de nosotros que los pacientes llegan a eso. Gran parte es nuestra culpa y la pequeña parte de porcentual es por parte de ellos. Hablando de esto, aquí simplemente un recordatorio de cómo una lesión renal aguda fisiopatológicamente, arrastrando estas otras alteraciones, puede también llevar a una enfermedad renal crónica, per se. Y hablando de enfermedad renal crónica, causas secundarias, diabetes, hipertensión, que es lo que van a causar hipertensión glomerular, alteración de los glomérulos con nefroangioesclerosis, ¿no? O glomerulosclerosis. La inflamación va a causar glomerulosclerosis secundario a alteraciones de los podocitos y alteraciones de las células mesangiales de crecimiento. Y obviamente que el estrés oxidativo por las patologías de base secundarias generan factores profibróticos que van a causar y llevarnos a una fibrosis. Entonces, por eso es que la enfermedad renal crónica se caracteriza por glomerulosclerosis, fibrosis y disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por favor, escucha. Y si seguimos hablando de enfermedad renal crónica, una enfermedad renal crónica no diagnosticada, no identificada, no tratada, no derivada correctamente a tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Llega a las complicaciones más severas y la principal complicación que vemos en los pacientes hospitalizados, síndromes urémicos. Como ustedes muy bien saben, existen infinidad de toxinas urémicas que son prácticamente lesivas para el cuerpo y estas toxinas urémicas pues se excretan a nivel renal. Si un paciente tiene disminución de la tasa de filtrado glomerular, disminución de la diuresis horaria, incremento o atrapamiento y captación de lo que es el volumen en tercer espacio extracelular también, entonces ¿de qué va a pasar? Tenemos un paciente anúrico, tenemos un paciente edematizado
y tenemos un paciente intoxicado. Y la uremia en los pacientes con estas características causan signos y síntomas generalizados, como ustedes pueden ver ahí, sumamente amplios. La uremia o el síndrome urémico como tal altera al paciente en todas las esferas: pielifaneras, cardiopulmonar, gastrointestinal, hematológico, neurológico. Es increíblemente grave los problemas que puede llevar a tener. Y estos son signos y síntomas. Ni siquiera estoy tomando en cuenta las complicaciones que los matan al final a estos pacientes: enfermedades ateroembólicas, neuropatías urémicas, encefalopatía urémica fulminantes. También tenemos neumonitis urémicas o escarchas urémicas, hemorragias digestivas altas secundarias a gastropatía urémica. O sea, la uremia es lo peor de lo peor, lo último que termina de fulminar a los pacientes con enfermedad renal crónica no tratada, bueno, más que tratada, no seguida ni controlada. Bueno, esta diapositiva es interesante porque estamos volviendo a la primera que les he mostrado. Entonces, al tener un paciente con enfermedad renal crónica, desbalances hidroelectrolíticos, alteraciones de la calemia, alteraciones en la eliminación de productos nitrogenados, alteraciones en la producción de eritropoyetina, alteraciones del trastorno ácido-base, alteraciones de la activación de la vitamina D, alteraciones de la eliminación de fosfato. Entonces, el paciente enfermo renal crónico, por inercia, por naturaleza y por funcionabilidad, ¿qué es? Es anémico, es osteopénico, es un paciente edematizado, es un paciente anúrico, es un paciente con anasarca, es un paciente con hipercalemia, es un paciente con hiponatremia, es un paciente con acidosis metabólica. Entonces, cuando muchas veces llegan pacientes con estas características a la emergencia, el que no ha repasado estos conceptos base y no se recuerda cómo funciona el riñón y a qué puede llevarnos con las diferentes alteraciones, dice, pucha, ¿qué será? Llamaremos a medicina interna para que nos diga qué es. No es cuestión de llamar, es cuestión de pensar, es cuestión de actuar, es cuestión de analizar. Y si ustedes lo hacen oportunamente en esa primera hora, que es la hora clave de atención a los pacientes hospitalarios, pueden salvar vidas de complicaciones sumamente irreversibles e incluso letales. Bueno, casos clínicos que no nos va a alcanzar el tiempo para mencionar ahora. Y vámonos a las conclusiones de esta pequeña presentación. Abordar de manera integral los síndromes frecuentes renales. Integral, por favor. Antes de ser cirujanos, antes de ser pediatras, antes de ser ginecólogos, todos somos médicos generales. En medicina general tenemos que abordar al paciente de manera integral en todos los aspectos y en todos los sistemas. Comprender la fisiología y semiología renal, eso ya es redundante. Todos sabemos acá anatomía, fisiopatología y semiología renal. Por lo tanto, se supone que cuando ustedes entren al sistema hospitalario, todo esto ya se sobreentiende. Simplemente vamos a reforzar, encaminar, orientar y hacerles entender y ver cómo reconocer, actuar y diagnosticar a estos pacientes. Estadificar y hacer un análisis comparativo de la fisiopatología renal aguda y crónica, hemos hablado bastante de eso. Y lo que nosotros fallamos y no cumplimos, ¿no? Prevención y promoción de enfermedades de base. Ayudar, orientar, disciplinar, encaminar, concientizar. Jóvenes y señoritas, hace la diferencia en patología renal crónica terminal. Y el pesquisaje diagnóstico oportuno. Diagnóstico que no debe pasar más de 1 hora en un servicio de emergencias cuando tenemos un paciente delicado. Bueno, esa es la bibliografía de donde se sacó para su exposición actual y muchas gracias. Sí, estoy atento a alguna pregunta o duda que tengan la audiencia, por favor. Muy buenas noches, doctor. Muchas gracias por la excelente ponencia. Bueno, damos paso a las rondas de preguntas. Mismas la pueden realizar mediante el chat o directamente levantando la mano.